Bueno, venga, preparados, porque nos adentramos en el maravilloso mundo del bienestar de nuestros hábitos diarios, que hacen lo que somos. Descubriremos nuestras capacidades de creación, de mejora, de acción, en busca de un equilibrio armonioso de nuestro caminar en la vida de la mano de Sonia Rico, periodista, licenciada en Comunicación Audiovisual, máster en Investigación en Periodismo y Comunicación, instructora de yoga, investigadora y en Desarrollo Personal. Nos presentará su libro Te amarás sobre todas las cosas y su nuevo estreno, El hábito hace al monje. ¿Qué de cosas, no? Respira, hijo, respira. Bueno, Miguel, pues comenzamos esta hora, llena de buenas vibraciones, en búsqueda del bienestar y siempre más allá de lo infinito. Y este año al cuadrado, porque seguimos siendo tan naturales como tú. ¡Pi! 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 Uy, 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 verá tú que el Miguel Ángel me ha dicho que me quede quieta como una estatua y que no me puedo ni reír. ¡Ay! Si yo estoy todo el día riéndome. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, llegado este momento, siempre con una sonrisa para recibir al invitado de esta semana, la invitada Sonia Rico Mainer. Como hemos dicho, es periodista, coach certificada, instructora de yoga, máster en prácticas de programación neurolingüística y titulada en kinesiología emocional. También es licenciada en comunicación audiovisual y escritora y madre. Una de las experiencias que, según sus propias palabras, constituye la mejor escuela de la vida. Fruto de su constante investigación en el campo del desarrollo personal y de la conciencia surge su propia herramienta terapéutica, un método para integrar distintas técnicas y recursos para vivir una vida plena en libertad e en armonía interior. Pues directamente saludamos a Sonia Rico. Muy buenas noches, Sonia. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Pues encantado de que estés con nosotros y nos dediques y nos regales un poquito de tu tiempo para mí y para todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Pues yo estoy encantada de estar con vosotros y un saludo muy, muy especial para todos y todas las oyentes. Bueno, nosotros siempre comenzamos un poquito la entrevista conociendo un poco quién nos visita y quién es Sonia Rico. ¿Qué nos puedes contar un poquito de ti? ¿Quién es Sonia Rico? ¿Quién es Sonia Rico? Esa es una buena pregunta, ¿eh? pues Sonia Rico es una persona muy, muy sencilla, que se hace muchísimas preguntas. A lo largo de toda su vida se ha hecho muchas preguntas y yo creo que por eso decidí estudiar periodismo. Fue una de las razones. Eso es una pregunta muy amplia. ¿Me podrías ayudar un poquito, Miguel Ángel? O sea, ¿cómo definir 46 años? Bueno, nosotros sabemos que eres un ser de luz, que eres un ser especial, pero nosotros conocer un poco más tu interior, tu pasión por el periodismo, por la comunicación. ¿Cómo comienza ese despertar de decidir, oye, yo voy a dedicarme o quiero encaminar mi vida en el periodismo, la comunicación y realizar pues todo lo que has hecho? Cuéntanos un poquito sobre... Pues lo que es la rama del periodismo, desde que yo era muy pequeña lo tenía clarísimo. O sea, me encantaba lo que tú estás haciendo, por ejemplo, ahora mismo, que era hacer entrevistas. Por lo tanto, para mí el lugar más cómodo es en el que tú estás, no en el que estoy yo, ¿no? Es al que yo siempre he estado acostumbrada. Me encanta la investigación. Antes se investigaba mucho más, ¿no? Claro, no existían las tecnologías, no existía Internet, por lo tanto había que hacer unas grandes labores de investigación, ¿no? De irse a documentarse. Como te decía, Miguel Ángel, el periodismo me interesa desde pequeña. Y lo que es esta rama pues más espiritual, el desarrollo personal, espiritual, pues desde que soy muy jovencita, yo creo que a todos los que nos interesa este mundillo lo tenemos despierto desde muy temprana edad, ¿no? Evidentemente no de una forma tan clara como uno hoy en día lo localiza, pero sí con muchas preguntas desde muy jovencita.
A mí me gustaría conocer, porque he visto esa línea tuya periodística, Ujú, investigadora en comunicación, ujú, y cómo unes esa parte, vamos, a bienestar, y como instructora de yoga, ujú. cómo compaginas ese mundo periodístico y ese mundo del bienestar. Bueno, es una buena pregunta porque ha sido difícil compaginarlo, o sea, no difícil, sino me ha creado grandes conflictos porque además yo siempre he trabajado en un gabinete de prensa Ujú. dentro de un ayuntamiento, trabajando con la política, ¿no? Sí. Entonces, imagínate qué mundos, ¿no? Al principio a mí se me creaban como dilemas, ¿no? ¿Cómo puede ser si a mí lo que me atrae es esto y estoy en otro mundo muy distinto, ¿no? Pero al final te das cuenta que la luz hay que llevarla hacia todos los lugares, ¿no? Y que a veces donde pensamos que hay mucha claridad o mucha luz, es al contrario, ¿no? Porque muchas veces toda esa luz está disfrazada de materialismo espiritual, ¿no? Sin embargo, en otros sitios donde nos pensamos que hay más oscuridad, encuentras personas maravillosas. Por lo tanto, para mí el hecho de entender que en cualquier sitio y en cualquier lugar es un buen momento para crecer de forma pues, espiritual o personal, o cada uno como Ujú. lo quiera llamar, eso ha hecho que reconcilie mis mundos, ¿no? Ujú. Mis mundos. Sí, sí, por favor. Mira, muchas veces, porque voy a hacer este inciso, porque yo Ujú, creo que cuando una persona se interesa por el mundo del bienestar, ujú, normalmente lo hace por un objetivo personal, por algo que necesita ujú, descubrir. Pero cuando ujú, ya ese sentido lo ha digerido y ha creado esa experiencia y lo transmite, pues ujú. lógicamente da también ese sentido de ayudar, no solamente a ti, sino también de poder ofrecer esa ayuda a los Claro. demás. Ujú. Yo quiero que me cuentes un poco esa faceta tuya dentro del poder ayudar a las personas, y porque he visto varias líneas que luego comentaremos, pero en Ujú. general, ¿cómo sientes tú eso de haber hecho algo por ti y después poderlo entregar a las personas que se acercan a ti? Bueno, pues yo en realidad es lo que admiro, ¿no? De las personas a las que admiro son esas personas que se brindan de alguna manera de forma eh, lo más altruista posible, ¿no? Dentro de la sociedad en la que vivimos a los demás y a tender esta mano, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que uno tiende la mano y luego esa mano te llega a ti desde otro lado que no sabes de dónde, ¿no? Siempre y cuando se hace de forma altruista. Yo no sé, desde jovencita me acompañan esas ganas de escuchar a las personas y de aprender de ellas, ¿no? De aprender de su dolor y del mío, ¿no? Eh, y de la misma manera que yo he encontrado esas manos tendidas cuando las he necesitado, pues me gusta también tenderlas a mí, ¿no? Hacia los demás. Entonces, lo de mis libros es fruto de querer contar pues todo eso que a mí tanto me ha ayudado, Ujú. y podérselo brindar a los demás, ¿no? Porque además siempre he creído, yo he dado muchos tumbos, ¿no? Hasta encontrar lo que verdaderamente me era útil, o me ayudaba a crecer. Entonces yo lo que he intentado hacer, sobre todo con el libro Te amarás sobre todas las cosas, es poder crear como ese decálogo, ¿no? De forma muy resumida, que como diciéndole al lector, mira, con esto, ¿no? Evidentemente con un libro solo no basta, ¿no? Pero si experimentas todo esto, si te inicias en estos caminos que yo te estoy intentando abrir, o para que los puedas intuir y puedas profundizar en ellos, yo creo que ahí hay aprendizaje y que hay experiencias para vivir. Hay unos estudios que has desarrollado dentro de lo que es la kinesiología, y para mí Ujú. me encanta, porque en el año 91 yo era muy muy jovencito y fue una de las pasiones que tuve cuando conocí la kinesiología. Sí. Tramité un doctor y para Ujú. mí fue mágico. También era Ujú. joven y me parecía todo tan mágico que tuve la necesidad de investigar y de seguir estudiando para poder comprender cómo se podía saber sin ese lenguaje verbal, utilizando un lenguaje corporal y un lenguaje muchísimo más emocional,
¿cómo podemos explicar a la persona que nos esté escuchando esa técnica tan maravillosa y tan mágica que es la kinesiología? Es difícil de explicar, la verdad es que es difícil de explicar porque la kinesiología yo creo que es una experiencia, ¿no? Pero bueno, lo que básicamente, pues, lo que hace la kinesiología es abrir ciertas conexiones, ¿no? O sea, tratar de que tu organismo, o sea, tu ser, busque las conexiones que le vengan bien para encontrar su propio equilibrio, ¿no? ¿Y cómo se realiza esto? Claro, yo estoy especializada en kinesiología emocional, ¿eh? Yo sé que hay muchos fisioterapeutas o osteópatas que utilizan la kinesiología clásica. Nosotros lo que hacemos en la emocional es preguntarle al cuerpo qué es lo que necesita, ¿vale? Para encontrar su propio equilibrio. Esto no lo preguntamos, evidentemente, a través de un método. El mío es creado por Francesc Marieges. Y lo que tratamos es de restaurar este equilibrio a través del cuerpo. ¿Cómo lo restauramos? Puede ser pues que el cuerpo necesite cierta información, encontrar cierta información, que necesite aplicar ciertos ejercicios de la kinesiología clásica, puede ser que puede necesitar de todo, y por todos los canales, ¿no? Desde música, a luz, a flores, a homeopatía, o sea, el cuerpo es, a través de un método que tenemos para preguntarle, nos habla de lo que necesita para encontrar ese equilibrio. Pero sin una palabra. No se utiliza la verbalización, es un lenguaje no verbal con el paciente. Bueno, a veces sí se utiliza la verbalización, porque a veces tenemos que preguntar cosas, ¿no? A veces hay alguna información que el paciente necesita conocer o saber o descifrar, o entonces se le ayuda, ¿no? Yo la kinesiología la aplico también desde todos los estudios previos que tengo, ¿no? Y en los métodos que yo también creo. Yo soy coach también me he especializado en programación neurolingüística, por lo tanto, también dependiendo del kinesiólogo que te toque, yo creo que va a utilizar más unas herramientas que otras, ¿no? Entonces yo combino un poquito, o sea, yo combino. Pero sí, es un lenguaje, suele ser la mayor parte no verbal, aunque ya te digo que sí, que acabamos sacando mucha información a veces, pero es un diálogo que se establece con el cuerpo, es una cosa muy mágica. Puede sonar muy friki para quien lo escuche, pero yo recomiendo experimentarlo. A mí la kinesiología, yo como paciente, me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando. Siempre que lo necesito, acudo a algún compañero. Qué interesante y qué bonito. Yo, por lo menos, como lo he vivido y lo he estudiado también, para mí ha sido algo maravilloso. Te digo, se me queda muy grande. Para mí es un mundo tan inmenso que siempre hay un descubrir en cada momento que tocas con kinesiología. Para todo el mundo que comprenda kinesiología, kines es movimiento, lógicamente sería la ciencia del movimiento, pero en esa profundidad de esa técnica emocional es maravillosa, porque hay una sutileza preciosa con el paciente y es sorprendente. Exacto. Bueno, Sonia, yo tengo un libro aquí en mis manos, pero me ha faltado tener el primer libro que lanzaste, que se llama Te amarás sobre todas las cosas. Sí. Nos gustaría un poquito que nos hablara, porque ese título tiene mucho que decir, igual que tiene mucho que decir el libro que yo tengo aquí, pero Te amarás sobre todas las cosas. Pues sí, Te amarás sobre todas las cosas. Bueno, pues lo que hice fue... en principio este libro no se iba a llamar Te amarás sobre todas las cosas, se iba a llamar Desmándate, porque yo lo que quería era que el lector se quitara todos aquellos mandatos, ¿no? que no le fueran útiles o que ya no estuvieran en coherencia a la persona que es, ¿no? Entonces lo que hice fue coger los 10 mandamientos originales y reconvertirlos en clave de crecimiento personal. Al final, el primer mandamiento, como que sustituía al amarás a Dios sobre todas las cosas, se acabó llamando el Te amarás sobre todas las cosas, que es lo que acabó dando título al libro. No tienes el libro en tus manos, yo si quieres te leo un poquito el índice. Por favor. Entonces, para que veas cómo han quedado los mandamientos reconvertidos.
El primero es te amarás sobre todas las cosas. El segundo sería no te harás promesas en vano. El original, perdona, que ya No, ni no, me acuerdo. tranquila. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿vale? Quedó por no te harás promesas en vano. El tercero, el original, santificarás las fiestas, y quedó como haz de cada momento una fiesta. El honrarás a tu padre y a tu madre quedó como honrarás al niño que vive en ti. Qué bonito. El no matarás quedó como no matarás tu templo, que habla de cómo cuidar el cuerpo, etcétera, etcétera, aparte de la mente. El no cometerás actos impuros queda como cometerás actos puros. No robarás queda como no te robarás tus sueños. Qué bonito. No dirás falsos testimonios, como es, espérame. El 8. No darás falso testimonio ni mentiras, queda con no te engañarás. Y el no consentirás pensamientos ni deseos impuros, queda como no serás rehén de tus creencias. Y el 10º, el último, el original, no codiciarás los bienes ajenos, queda como codiciarás tu alegría de vivir. Ole. Bonito. Sí, te lo haré llegar, Miguel Ángel. Pues yo encantado de recibirlo, de Claro verdad. que sí, claro que sí. Entonces, bueno, es un libro que habla mucho de cómo lograr conocerse y por ende cómo lograr amarse, ¿no? Habla mucho de la aceptación hacia todo eso que sentimos, que muchas veces nos desconocemos porque no sabemos ni realmente ni lo que sentimos, ¿no? Habla mucho de vivir el presente, aunque todo eso lo extiendo después en este segundo libro. El honrar al niño que vive en ti, pues habla mucho de cómo honrar a ese niño interior, ¿no? De cómo... No es que yo quiera que no honremos a nuestro padre y a nuestra madre, pero sí lo que pretendo es que encontremos cada uno de nosotros ese punto de vista infantil, que muchas veces difiere mucho del adulto, ¿no? Porque normalmente nos han explicado la verdad, la realidad, en boca de las personas adultas, ¿no? Ya sea del padre, de la madre, o del colegio, o de nuestro entorno, o de la sociedad, ¿no? Y en cambio, el niño que hemos sido, también tenía un punto de vista que ha quedado anulado porque nosotros no recordamos cuál era nuestro punto de vista, ¿no? Solamente recordamos lo que nos han nombrado en voz alta, y lo que nos han nombrado en voz alta siempre es el punto de vista ajeno. Entonces llevo mucho al lector a que encuentre ese punto de vista propio, ¿no? Ese punto de vista que teníamos, que muchas veces ahí yo creo que está el hecho de sanarse, ¿no? Muchas veces encontrando, yo con mis clientes, pacientes, muchas veces trabajo eso, ¿no? Trabajo ese punto de vista infantil, o sea, reconstruyendo esa biografía y tratando de encontrar qué es lo que pensaba el niño, no disculpando al adulto, ¿no? No sé si me explico. Te he explicado estupendamente. Uh-huh. Yo lo veo siempre que a lo largo de la vida, del camino de la vida, vamos recibiendo o adquiriendo, vamos a llamarlo, mensajes que no son propios, que yo los veo visualizados siempre como pequeños arpones que se clavan y que van dejando esa señal en el camino de la vida. Pero cuando logramos verdaderamente conocer a esa parte más interior, más risueña de nosotros, más infantil, pues lógicamente podemos lograr el que esos arpones o esas adquisiciones ya no sean de nosotros, que ya tengamos la capacidad de ser propiamente el que busca y el que encuentra la adquisición que quiere tener en su propia vida, pero no por una adquisición que no sea nuestra. Uh-huh. Qué bonito, Miguel Ángel. Bueno, nuestro niño interior siempre está en vida y yo creo que no hay manera más bonita que sentirla cuando estamos con niños. Es el momento, Exacto. yo creo, más fácil de poder hacer resurgir esa parte tuya interior de cuando tú eras niño. Y creo que es una de vamos a llamarlo, de los momentos más bonitos para que hasta la persona
más madura y con más conciencia de la vida, logra separarse de todo para volver otra vez a tener esa felicidad. Porque yo creo que a un niño cuando se le riña a los 5 minutos se le ha olvidado y sigue jugando, riéndose y siguiendo su vida. Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre el niño interior que todos llevamos dentro. Bueno, precisamente, sí, todos llevamos dentro ese niño interior, pero yo creo que a veces lo tenemos censurado, ¿no? A veces nos hemos instalado tanto en nuestro papel de adulto y por lo que decía antes, ¿no? Que la sociedad también es muy adultocéntrica, ¿no? O sea, que sí, o sea, pocas veces no se tiene del todo en cuenta la opinión o la visión de los niños, ¿no? Muchas veces le dicen, no, calla, tú eres pequeño, o tu opinión no importa, aunque no se le diga de estas maneras, ¿no? Suerte que ahora estamos cambiando un poquito en eso y que estamos, que estamos más abiertos a una educación mucho más respetuosa y de acompañamiento que la de cuando nosotros fuimos niños, ¿no? Pero claro, cuando nosotros fuimos niños, o sea, la gente de mi generación, que recibimos cierta educación de cómo se educaba en la época, pues muchos fuimos censurados, ¿no? Entonces, esa censura a muchas personas les acompaña hasta la edad adulta. Y muchas veces tienen problemas para recuperar a ese niño, ¿no? Ese niño que soñaba, ese niño que era alegre, que jugaba, que saltaba, que casi no contaba las horas, ¿no? Hay personas pues que se han vuelto muy rígidas, que han dejado de soñar y que simplemente hacen lo que toca, ¿no? O lo que sienten que toca por obligación. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo, como decía antes, de volver a encontrar este punto de vista y de volver a ver qué partes se quedaron congeladas, ¿no? De ese niño y hacer un trabajo para recuperarlo y para que siga vivo en nosotros, porque al final, la vida, como digo en mi segundo libro, ¿no? Es el aquí y ahora, ¿no? Puede acabar en cualquier momento. Si en cualquier momento puede acabar la vida, ¿de qué me arrepentiría yo si estuviera en mi lecho de muerte, ¿no? Pues quizás de no vivir, o quizás de no ser más alegre, o quizás, ¿verdad? Entonces, yo creo que tener a ese niño vivo, despierto, que es el que habla de esa pureza de alma, yo creo que es muy importante y hay que hacer lo que sea para conseguirlo. Qué bonito. Bueno, yo ya tengo en mis manos este libro y quiero que todo el mundo comprenda el título, porque estamos acostumbrados a sentir una frase y tú la has versionado totalmente al contrario. Sí. Que a mí me ha costado pocos días, pero me he estado dándole vuelta unos días diciendo, espérate, yo tengo que comprender bien por qué el hábito hace al monje. Y yo creo que ha sido porque hemos estado tan acostumbrados a sentir la frase de el hábito no hace al monje, claro. que cuando yo he comprendido el hábito hace al monje, yo quiero que se lo explique a todo el que nos escucha. El hábito hace al monje. Claro, es evidente, ¿no?, que el hecho de ponernos un hábito, o sea, la ropa que usan los monjes o las monjas, nos vuelve una mejor persona por arte de magia, ¿no?, que es lo que dice el dicho popular, ¿verdad? El hábito no hace al monje, es decir, esas ropas no te hacen una mejor persona, ¿no? Sin embargo, el hecho de desarrollar, yo he jugado con la palabra hábito, ¿verdad? Hábito de ropa y hábito de hábitos de vida. De hábitos de vida, ¿no? Entonces, sin embargo, el hecho de desarrollar ciertos hábitos, en este caso que yo adopto de los monjes budistas, ¿no?, como todos los que propongo en el libro, pues yo creo que puede cambiar nuestra vida para siempre, ¿no?, si entrenamos esa forma de actuar, ¿no? Y por eso digo que el hábito sí hace al monje. ¿Y qué encontramos en este libro tan maravilloso? Me quedan muy poquitas páginas, creo que voy por el último capítulo. Pero yo me gustaría un poco que nos hicieras una visión, un poco de qué es lo que encuentra el lector cuando tiene en sus manos el hábito hacia el monje. Bueno, yo lo que pretendo con este libro es como facilitar una nueva visión, ¿no?, una nueva manera de estar en la vida. O sea, hay personas que ya están muy experimentadas en técnicas de meditación o en el yoga y que a lo mejor no les va a venir de nuevo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay muchas personas que no saben que su verdadera esencia está más allá de los pensamientos, ¿no? Y que esos pensamientos muchas veces nos distorsionan la realidad o nos rompen realmente lo que
lo que está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? En ese presente, en ese aquí y ahora en el que vivimos. Entonces, lo que a través de los diversos capítulos del libro, lo que pretendo explicar es que todo eso lo podemos conseguir, hagamos lo que hagamos, ¿no? Estemos desarrollando nuestras tareas cotidianas, como es limpiar el polvo, ¿no? Uh-huh. O estemos cocinando, o estemos desplazándonos. También hay algunos capítulos en los que hablo de cómo ralentizar la vida, ¿no? Y de cómo vivirla de una forma mucho más simple. Y al final hablo de algo que para mí es vital, que es cómo cultivar el amor, el altruismo y la compasión. Yo creo que a través de este libro y evidentemente de la práctica, o sea, no solo con leerlo vamos a hacer el monje, ¿no? O sea, a través de la práctica podemos conseguir estar mucho más presentes. Hay muchas personas que no entienden lo que es estar presentes, ¿no? Y pues estar presente no es ni más ni menos que ser consciente en todo momento de lo que estoy pensando, o sea, que yo pueda ser libre para elegir qué pienso, qué siento y qué atiendo, porque normalmente todo eso lo hacemos en automático, ¿verdad? O sea, funcionamos con el piloto automático y no decidimos qué sentir, qué pensar, qué atender, ¿no? Es un momento, yo creo, reflexivo y de meditación. Y hay apartados o momentos que yo me gustaría también un poco comprender, por ejemplo, de qué manera podemos cultivarnos o podemos cultivar nuestro jardín de nuestra mente. ¿De qué manera? Yo lo que creo es que tenemos que aprender, o sea, por un lado, tenemos que aprender a meditar, ¿no? O sea, a meditar, quiero decir, a contemplar nuestra mente. A veces nos suena muy grande la palabra meditar. No, es que a mí no se me da bien meditar. Es que yo me siento y me pongo muy nervioso, muy nerviosa, ¿verdad? Sin embargo, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? En que en ese momento en el que yo me siento, en el que yo me quedo en silencio, en el que yo me quedo contemplando a mi mente, en ese momento es donde puedo conocerme, porque puedo saber qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿A quién está juzgando mi mente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cómo me habla a mí mismo? ¿Cómo me intoxica muchas veces? ¿O cómo se distrae? ¿O cómo cuando se siente infeliz intenta compensar pensando que va a comprar esto o va a comprar lo otro o va a salir el fin de semana? Entonces, yo creo que sentarse a meditar no es al principio, es contemplar a nuestra mente, porque no la conocemos. Nosotros creemos que tal y como nosotros pensamos en nuestro día a día, pues que esa es la realidad. Sin embargo, el pensamiento, primero que se puede entrenar, podemos entrenar qué atender y qué pensar y qué sentir, y eso puede mejorar muchísimo nuestra vida, porque hay estudios que dicen que tenemos más de 60.000 pensamientos diarios y la mayor parte de ellos son tóxicos o son recurrentes. Eso quiere decir que la mayor parte de nuestro tiempo nos la pasamos intoxicándonos a nosotros mismos. ¡Wow! ¿Nos podemos creer a nosotros mismos? Yo creo que no nos podemos creer a nosotros mismos. Además, el hecho de que nosotros pensemos algo o nosotros veamos el mundo de una determinada manera, creemos que es porque el mundo es así. Sin embargo, el mundo no es así. Nosotros pensamos de una manera y vemos el mundo de esa manera, ¿no? Seguramente otra persona de otro continente, ¿no? Que tenga unas creencias diferentes a las nuestras, una educación diferente a la nuestra, verá el mundo de otra manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no hay una realidad. Quiere decir que hay unos pensamientos, hay unas creencias, una manera de ver el mundo, y de eso tenemos que ser conscientes. Y tenemos que trabajar para disminuir todo ese ruido interior que tanto nos ocupa. Hay algunas prácticas de este libro que la he puesto en marcha, lógicamente, y desde que la he puesto en marcha, pues me he llevado una gran sorpresa. Ay, cuéntame. Tú has hablado del aquí y el ahora. Y yo ha habido momentos que eso lo he aplicado en momentos de que normalmente pues uno dice, no, yo estoy aquí ahora, pero estoy pendiente de mi móvil. Y en el momento que me mandan un WhatsApp, rápidamente voy, activo y digo, ¿quién es? ¿Qué es lo que me dice?
Y hay una parte que dice, tu monasterio libre de móvil. Parece difícil y al final resulta que es muy gratificante cuando yo he logrado despegarme de ese sonido del celular. Cuando he sido ¿Verdad? consciente que en el momento que he estado haciendo algo y sonaba el WhatsApp, digo, bueno, ya llegará el momento que pueda atenderlo y que pueda responder, y si no es hoy o si no es importante, pues no responderé. Y para mí ha sido una liberación que nunca me imaginaba que podía tener esa capacidad de estar aquí ahora y sentirme en un monasterio libre del móvil. Es que verdaderamente estamos, y yo me incluyo, porque también la vida, o sea, la vida que llevamos o las profesiones también nos llevan a ello, ¿no? Pero estamos totalmente enganchados, es una distorsión más, ¿no? Y a mí me preocupa también mucho la gente joven, ¿no? Porque ya no solo por el móvil, sino también por las redes sociales, ¿no? Me preocupa cómo las redes hacen mella realmente en la autoestima de estas personas, ¿no? Porque entran en comparaciones constantes con una falsedad, porque en realidad, ¿no?, lo que publicamos todos en las redes son maravillas, ¿no? Y esa no es la vida real. Entonces, bueno, ahora me he ido un poco del tema, pero sí, yo creo que tenemos que aprender a vivir de una forma más analógica, ¿no? Porque al final todos sabemos que la verdadera felicidad está en esos instantes en los que realmente te sientes vivo, ¿no? Cuando estás compartiendo con alguien, no sé, un amanecer, un atardecer, una buena charla, la música en directo, pues todas esas cosas que nos hacen vibrar y que nos aterrizan y nos anclan mucho en ese momento, en ese momento presente, ¿no? En ese momento en que estoy viviendo y estoy sintiendo. Y yo creo que el teléfono muchas veces nos hace todo lo contrario, ¿no? O lo cogemos por aburrimiento o lo cogemos para evadirnos, ¿no?, de la soledad. Y muchas veces ese aburrimiento y esa soledad tienen muchas cosas que decirnos. Y con esta tapadera que le hemos puesto con el teléfono, ¿no?, nos perdemos mucha información de nosotros mismos. En este libro, El hábito hace al monje, perdón, yo he visto como un camino, pero muy fácil. Y ya te digo, parece muchas veces que lees y dices, no, que esto cómo lo voy a hacer, pero esto cómo voy a llegar a mi vida y voy a dejar móvil. Nos lo ponemos tan difícil que muchas veces al leer este libro, que me ha parecido tan fácil a la hora de leer y de practicar, pues lógicamente yo te tengo que preguntar, para ti, ¿cuál sería el camino de la felicidad del ser humano? Para mí la felicidad es estar el máximo de tiempo posible en calma y en paz interior. Para mí eso es la felicidad. Entonces, creo que hay que emprender las acciones que sean necesarias para conseguir ese estado. Ya sea si vemos que tenemos un déficit de autoestima, evidentemente tenemos que trabajarla, porque si no, no hay nada que podamos hacer, ¿no? O sea, si nos sentamos a meditar y sin embargo estamos muy apegados, por ejemplo, a las cosas, a las personas, o tenemos como muchos pensamientos tóxicos, no vamos a poder emprender ningún camino, ¿no? Hay cosas que hay que trabajar de forma paralela. Yo creo que y esto lo cojo un poco del budismo, ¿no? Que dicen que hay que trabajar 4 cosas en paralelo, ¿no? Uno es el desarrollo de la virtud, dicen, que incluye todo lo que es la ética, la generosidad, el entusiasmo, la autoestima, etcétera. Otra rama que es trabajar el altruismo, ¿no? Trabajar ese amor. O sea, primero empezando, si llegáis al final del libro, veréis que os pongo una meditación para trabajar esa compasión y ese altruismo, que primero se empieza considerando a las personas cercanas. O sea, evidentemente no podemos pensar que de la nada vamos a llegar al todo, ¿no? Hay que ir pasito a pasito. Por lo tanto, primero empiezo a trabajar el altruismo, el amor y la compasión, pues con mi madre, con mi padre, con mi hijo, con mi vecino, con las personas, y después voy abriendo ese círculo para llegar a más personas, y después ese sentimiento lo voy como
convirtiendo en algo conocido para mí, ¿no? Voy teniendo como ese sentimiento compasivo dentro de mí que se me va a ir despertando poco a poco, pero eso hay que trabajarlo. Otra rama sería, evidentemente, la que estábamos hablando ahora, ¿no? Una de las ramas es trabajar la atención. O sea, tenemos que trabajar las facultades de la mente para atender, ¿no? Y para trabajar ese equilibrio, para atender lo que estamos haciendo. Y después hay que estudiar. Yo siempre digo, tenemos que cultivar, no estudiar, sino nos tenemos que cultivar, ¿no? Cultivar nuestra sabiduría y saber cómo funciona el mundo y de qué manera funcionan algunas verdades, ¿no? Como las que también incluyo en el capítulo, ¿no? Que incluyo las 4 verdades, en las que hablo que la vida no está exenta de sufrimiento, por lo tanto, vamos a aceptarlo ya de una vez, vamos a aceptar la muerte, ¿no? Y qué difícil es, y yo lo estoy trabajando, pero vamos a aceptar que vamos a morir, porque eso nos va a hacer vivir con mucha más intensidad. No sé si te he contestado a tu pregunta, Miguel Ángel. Yo te he sentido. Mira, hay una cosa que yo siempre tengo en cuenta cuando conozco a personas o cuando entrevisto a personas, y es la sensación o la vibración que recibo tanto por la lectura que he realizado cuando siento y hablo con el invitado. Ajá. Y hay una palabra que yo para mí creo que está muy prostituida, que es el tema de la maestría, porque creo que nadie es maestro si no es humilde. Claro. Y contigo he sentido esa humildad tanto en tu lectura como hablando contigo. Y hay una primera frase en tu libro que para mí me encanta, que es de Buda. Dice: practica las enseñanzas y observa los resultados de tu práctica. Si es beneficiosa, síguela. Si no, abandonará. Claro. Para mí es un signo también de humildad de quien está hablando con nosotros, Sonia Rico. Y por eso puedo decirte muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Tengo el vello de punta, o sea que desde aquí te iguales la vibración. El hábito hace al monje, de Sonia Rico, que está con nosotros y disfrutando un poquito de sus enseñanzas. Bueno, llegado siempre este momento, yo regalo estos micrófonos de Radio Guadaira al invitado para que saque de su corazón y de su alma lo que quiera entregarnos a mí, a los oyentes que en este momento conectan con tan naturales como tú. Estos micrófonos de Radio Guadaira son tuyos, Sonia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, nada más, no tengo nada más que añadir de lo que hemos dicho. Simplemente me gustaría añadir una frase de Aristóteles que encontraréis en el libro, que dice que somos lo que hacemos repetidamente, que la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Así que nada, os animo a todos y a todas los oyentes a vestiros de los mejores hábitos que os llenen de felicidad, porque el hábito sí que hace al monje. ¡Ole! ¡Qué bonito! Me ha encantado, de verdad. Yo, quien tenga oportunidad, que lo busque, que lo encuentre, porque es un libro que merece la pena. Y ya te digo, muchas veces pensamos que es tan difícil ciertas cosas y tú lo pones tan fácil, Sonia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer enorme estar aquí. Me ha encantado la entrevista. Felicidades, gracias. Muchísimas gracias, te abrazamos desde Alcalá de Guadaira y seguimos en contacto, Sonia. Ya eres colaboradora claro de sí. Tan Naturales como tú. Cuando queráis, aquí estoy. Muchísimas abrazo. gracias. Chao. Un abrazo grande. Chao.